Me da mucho gusto recibir vía telefónica, vía remota, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar Lomelín, para platicar de varios temas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Aprecio mucho que me recibas vía telefónica debido a las condiciones y circunstancias que estamos viviendo en el país. Desde luego, todos nos tenemos que adaptar, Carlos. Y quiero comenzar preguntándote por esta decisión del gobierno de poner a consideración en una disque consulta popular en Mexicali. Se llevó a cabo este fin de semana, en donde ganó la opción de no continuar con la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali. Creo que yo, en lo personal, una pésima señal para los inversionistas mexicanos y extranjeros, pero quiero tu opinión al respecto, Carlos. No, Leo, mira, nosotros hemos reiteradamente dicho que este es un error completo. Hemos analizado el problema, hemos dicho que sin duda todos queremos que las decisiones de una sociedad, de una comunidad sean democráticas, que la mayoría acepte y promueva una decisión, pero también hemos dicho que la democracia tiene sus reglas y sus tiempos, y que esta decisión no obedece ni a las reglas de la democracia ni a los tiempos de la democracia. Pero además no tiene ningún sustento racional. Se dice que la planta va a consumir el agua de la ciudad cuando la planta va a consumir el 0.2% del total de la cuenca hídrica que abastece a Mexicali. Yo conozco bien la zona y hay un valle ahí muy bonito alrededor de la ciudad que le llaman el Valle de Algodones. El nombre recuerda el tiempo en que se sembraba algodón en esa zona y se exportaba o se usaba para producir telas, ¿verdad? Bueno, toda esa zona sigue siendo muy fértil y esa zona se toma el 70% del agua que consume la cuenca hídrica. La compañía se había comprometido que ese 0.2 iba a tratar el agua e iba a devolver el agua ya tratada para que se pudiera seguir usando para fines agrícolas sin ningún problema. De tal manera que no te iba a ser costosa desde el punto de vista del consumo del agua. Número 2, la compañía tenía sus permisos. ¿Qué más permiso que la CONAGUA, sí, que es el organismo que se encarga de decidir, de analizar, de profundizar cualquier decisión de cualquier lugar, en cualquier parte de la República, con el uso del agua, le había entregado todos los permisos? Tenía sus permisos estatales, sus permisos federales, y vienen una serie de gente que yo quisiera decir que de buena fe, activistas queriendo de alguna manera proteger el medio ambiente, y bueno, promueven una encuesta. No puedo decir que esto es una consulta, ni claro, es obviamente una democracia, ni mucho menos. Sí. Las reglas democráticas dicen que si tú tienes que decidir en un momento dado, hay todo un proceso, como el proceso electoral, cuando nosotros decidimos a nuestras autoridades. Y ahora en ese proceso electoral siempre vienen algunas preguntas de las comunidades donde vivimos cada quien, y te preguntan si estás de acuerdo con cualquier decisión local que se tenga que hacer. Pero no en una encuesta organizada, además, un día en que nos están diciendo que permanezcamos en nuestras casas. Imagínate qué incongruencia. Sí. Hago una encuesta y al mismo tiempo te digo que te quedes en tu casa. ¿Por qué ganó? Pues porque esta gente movilizó, las redes sociales te lo han mostrado, la movilización que hicieron de gente, fueron a votar un puñado de personas, y en función de eso, fíjate la consecuencia, paras una decisión que ya tenía toda la estructura legal, que tenía todos los argumentos técnicos y que tenía un valor agregado indudable para esa comunidad.Nosotros somos un país... Bueno, ya habían invertido, perdón, Carlos, 900 millones de dólares de 1.400. Es increíble. Sí. No. Pero aparte, lo que andamos buscando en nuestro país son empleos. El hecho de que el año pasado no hayamos crecido implica inmediatamente que 1 millón de personas, de jóvenes, que requieren movilidad social, que requieren oportunidades,
dejan de tener la posibilidad de tener empleo. Las políticas de generar apoyos sociales, en las cuales nosotros estamos de acuerdo y las hemos defendido, porque creemos que hay muchas personas en México que requieren la ayuda del Estado y la ayuda de la sociedad, no son suficientes para poder enfrentar la problemática que implica el que no crezca en nuestro país. Bueno, con toda esa situación que sabemos que tenemos, denegamos la posibilidad de una empresa que va a generar una larga cadena de valor. Las cerveceras, Leo, sí, claro, pues tienen que producir cebada, mueven la agricultura, mueven la distribución, mueven la fabricación de cartón, de hojalata, de vidrio. No es nada más la producción propia de la cervecera. Imagínense para el auditorio la cantidad de repercusión que hay alrededor de una actividad como esta. Además, esta compañía exporta el 100% de lo que produce y nos da divisas para nuestro país. Entonces, una decisión total, absolutamente equivocada, con argumentos equivocados, con un sustento técnico equivocado, todo el análisis. Pero te quiero agregar algo en todo esto, nada más para hacer todavía más mi punto. Hoy, un diario de circulación nacional publica una entrevista que le hacen al secretario del Medio Ambiente. Del Medio Ambiente. La jornada fue. Que se pide a Toledo. La jornada, sí, exactamente. Sí. Bueno, le hacen una entrevista y fíjate las calificaciones que usa un secretario de Estado. Los empresarios son el virus que hay que atacar. Son un virus mortal, y deberíamos de estar siempre en contra de todo esto porque son los grandes depredadores. Fíjate nada más, si esa es tu ideología, yo digo, bueno, ese señor es un activista y no tengo nada contra los activistas, yo creo que ellos tienen toda la razón de defender opiniones, pero yo no puedo poner un activista de secretario de Estado, porque entonces tendría una confusión total y un conflicto de interés en cada acción que voy a tomar. Entonces, fíjate una persona con ese tipo de pensamiento tomando las decisiones, cuando lo que tenemos que proteger es el medio ambiente del país, son las ciudades que están contaminadas, es la falta de capacidad económica que hemos tenido para resolver problemas de fondo en el cuidado del medio ambiente. Claro. Los ríos, los desperdicios que tiramos, las basuras, todo. ¿Por qué no se preocupa el señor por esos problemas? Claro. Carlos, déjame preguntarte por qué. Porque no por parar la fábrica que está creándonos empleo. Perdón, Carlos, que te interrumpa, porque el presidente López Obrador dijo que te iba a llamar a ti en lo personal para platicar de este tema. ¿Qué esperas de esa llamada? Bueno, yo Carlos? Lo que espero es juntarme con el señor presidente. Y mira, yo me siento muy tranquilo en todo esto, Leo, porque yo he defendido muchas cosas del gobierno contra críticas totales de mucha gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pienso y creo en mi país, porque creo que mi país debe de tener un mucho mejor futuro que el que hemos logrado, porque creo que podemos hacer cosas increíbles para que este país pueda entrar realmente en una situación de bienestar. Lamentable, y por eso hemos propuesto un plan de infraestructura, un plan de energía, hemos tratado de presentar alternativas sin fin para tratar de ver cómo nuestro país camina de una mejor manera. Pero con la misma entusiasmo y motivación como hemos visto al país, con la misma y por la congruencia personal, cuando hay equivocaciones de estas dimensiones, no podemos dejar de hablar y decir que estamos cometiendo un error. El día que veamos al señor presidente, como él dijo el día de hoy, él defiende los intereses del empresario, yo defiendo al pueblo, bueno, yo lo trataré de convencer que no se está defendiendo al pueblo cuando un activista hace esas calificaciones de que los empresarios somos un virus mortal. No, increíble eso. ¿De dónde cree él? ¿De dónde cree él que sale el salario que está cobrando cada mes? Si no es de los impuestos que se generan por una actividad diaria de todas las empresas que hay en este país, que pagan sus impuestos. Se le ha dicho tanto a la gente que los empresarios no pagan,
que creen que el dinero nos lo regala la Virgen de Guadalupe, y yo creo que gracias a Dios la tenemos para que nos siga apoyando y ayudando. Pero el dinero viene de la actividad diaria, claro, de miles y miles de pequeñas empresas, pequeños negocios, pequeños talleres, pequeñas papelerías. Se piensa que solamente empresario es el grande, cuando empresario es hasta el señor que vende tacos en una esquina, y que por estos efectos del coronavirus hoy es por el que nos tenemos que preocupar. Así es, y permíteme entonces preguntarte, Carlos, porque pues hay todo un debate de qué tiene que hacer el gobierno con respecto al sector formal de la economía, si tiene que apoyar a las empresas para que no quiebren. Yo comentaba el rescate, bueno, el paquete fiscal en Estados Unidos, 2 millones de dólares. De esos 500 mil millones de dólares se va a ir para apoyar a las empresas para poder capotear esta crisis del coronavirus. No, es un paquete increíble. Increíble, el más grande de la historia, Carlos. Oye, ¿qué plan Marshall ni qué nada? No, nada, 2 millones de dólares. Para darle contexto a tu auditorio, sí. El PIB de México, o sea, la producción de todos los mexicanos durante un año que nos dedicamos a trabajar, representa 1.2 o 1.3 trillones de los dólares de 20 pesos o de 19. Sí. No, es casi el 10% de la economía de Estados Unidos, lo que van a hacer por la parte fiscal. Por la parte monetaria ni se diga que van a inyectar una liquidez impresionante. Yo creo que México debería estar pensando en un esquema similar. Hace ya 11 días, el día de hoy, Leo, el Consejo Coordinador Empresarial, viendo lo que venía, presentó un decálogo de acciones. Sí. Te quiero decir primero, antes de comentártelas, que en ninguna de esas 10 acciones habla de reducción de impuestos, apoyo a las empresas grandes, salvar a nadie. Absolutamente en ninguna de las 10 propuestas vienen esto que se ha comentado reiteradamente, que es lo que los empresarios pedimos. Es cuestión de que vean el decálogo y verán lo que hemos pedido. Primer propuesta que hemos hecho, que es la propuesta de todas sociedades que tienen definitivamente un enfoque correcto: proteger el sistema de pagos. Claro, los bancos, sí. Y no es que quieras ayudar, que el banco no quiebre, por favor, le quiero explicar muy bien a tu auditorio. Es para que tú y yo y todos los que nos están oyendo tengamos y sigamos teniendo confianza que el papelito que usamos como peso, claro, refleje el valor que tiene ese papelito, que al final no vale los 1,000 pesos o 200 o 20. Y que todos podamos tener confianza de que nuestro sistema de pago sigue funcionando, que los bancos siguen funcionando, que todos de alguna manera tenemos transacciones en las cuales el valor de nuestra transacción está reflejado en el valor del dinero. Bueno, pero Carlos, ahí permíteme interrumpirte, porque este es exactamente el mismo argumento, Carlos, que se dio en el sexenio de Ernesto Zedillo para hacer el FOBAPROA, para rescatar el sistema de pagos, que fue tan criticado por el hoy presidente de México. Bueno, es que hay que entender cómo funciona un sistema financiero de un país. Si tú no hubieras hecho eso en el tiempo del del presidente Zedillo, nuestro país hubiera entrado en una crisis mucho peor que lo que nos costó el FOBAPROA. Pero bueno, esta es una decisión, una cuestión dialéctica que el día que alguien me invite a platicar de ella, lo hacemos con todo gusto. Sí. Permíteme, Carlos. Corrupción en evaluar los activos que quedaron dentro del FOBAPROA, estamos hablando de otro problema. Permíteme, Carlos, tengo que hacer una breve pausa. ¿Te puedes quedar con nosotros otro segmento más para hablar de los otros puntos que están proponiendo ustedes? ¿Sí? Leo, con todo gusto. Muy bien, entonces hacemos una breve pausa. Le vamos a pedir a Arturo Sánchez, que iba a estar hablando de la legislación de la reelección en México, que esté con nosotros otro día, porque está muy esta conversación con Carlos Salazar es muy importante para ver qué están pidiendo los empresarios para poder capotear el temporal por el virus del coronavirus. Regresamos en un momento más.
Estamos teniendo una conversación muy interesante, pero sobre todo muy importante, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar, sobre qué están proponiendo los empresarios para resolver la crisis económica que se viene, es más que ya la tenemos encima por el tema del coronavirus. Carlos, nos decías, punto número 1, salvaguardar el sistema de pagos que pasa por apoyar a los bancos, supongo. Sí, el banco, si llega a tener problemas, va a requerir liquidez, y esta liquidez pues se la tendrá que brindar el Banco de México y la Secretaría de Hacienda con las medidas que se tomen, tanto fiscales como monetarias. Yo celebro que los bancos estén adelantando el problema, estén tratando de encontrar una fórmula en la cual puedan lanzar programas en donde le ofrecen a todos los que somos deudores de la banca, pues sistemas de plazos en donde podamos tener 60, 90 días para hacer frente a nuestras obligaciones bancarias. Entonces yo creo que eso va a funcionar muy bien, yo celebro que lo estén haciendo, entiendo que lo están todavía viendo desde el punto de vista legal, porque pues hay situaciones en las cuales el banco tiene que declararte como impago, y la Comisión Nacional de Valores debe estar analizando en estos momentos, mientras tú y yo estamos platicando, cuáles deben ser las normas y las regulaciones que se pueden aplicar para esto. Correcto. Pero yo estoy seguro que va a salir. Propusimos también cuestiones muy importantes. Mira, nos preocupan las medianas y pequeñas empresas, no las grandes. La grande no va a despedir a su gente. En última instancia lo que va a hacer es negociar con sus sindicatos alguna fórmula o alguna disminución del salario. Alguna empresa automotriz grande del país lo ha hecho ya en estos días. Así es. Negoció con su sindicato, las gentes ganan un salario muy bueno, muy por arriba de los mínimos legales, y bueno, lo que le dijo es: vete a tu casa y te doy un porcentaje importante, el 75% en esta empresa que refiero, para que ellos pudieran pues mantenerse bien en estas condiciones críticas. Y porque tienen el flujo para seguir haciéndolo, pagarnos, ¿no? Pero cosa que las pymes no lo tienen, ¿no? La ley mexicana establece que yo no puedo despedir a una persona si no le pago 3 meses y 20 días por año. Correcto. Si una fábrica tiene en promedio una antigüedad de 5 años de sus empleados, 5 años significan 100 días más los 90 días de los 3 meses, son 190 días, que implicaría que tú le tienes que dar 6 meses a la persona para despedirla. Correcto. Cualquier compañía que prevea que esta crisis no nos va a durar por más de 6 meses, que es lo que todo el mundo esperamos, todo el mundo vemos un panorama de 60, 90 días como máximo, no te va a despedir al personal. Ese no es el problema. El problema, y es lo que hemos nosotros intentado convencer a todos, es las empresas medianas, las pequeñas y las informales. Correcto. Y déjame ponerte el mejor ejemplo de las informales. Si yo soy un señor que vendía tacos enfrente de un edificio público, mi negocio era venderle a las personas que pasaban por la banqueta y a los empleados de ese edificio público que bajaban al mediodía, pues a echarse su taco y poder comer ahí en mi negocio. Ese negocio no recibe apoyos sociales, ese negocio vive al día de lo que vende, de lo que tiene, y tiene una pequeña cadena de valor. Él va y compra el tomate y la carne y la verdura y todo lo que utiliza para ofrecer sus tacos, que a veces son buenísimos, por cierto. Sí. Bueno, esos negocios hoy dejaron de tener 0 ingresos, Leo. 0. Esa es la gente que a nosotros nos preocupa, y es lo que hemos propuesto. Hemos propuesto un salario, le hemos llamado de sobrevivencia, en donde tanto el Estado como alguna fórmula en donde los empresarios podamos apoyar, podamos de alguna manera asegurarle a esa persona que va a sobrevivir. Pero ¿cómo repartirlo, Carlos? ¿Cómo lo repartes? Porque no están en el Registro Federal de Causantes. ¿Cómo les vas a dar el dinero, Carlos? Pero tú sabes que se paraba en esa esquina y que ahí estaba, y que de alguna manera tú puedes pedirle que esa persona que lo conoce todo el mundo,
pues le puedas dar a lo mejor sus 3,000, sus 5,000 pesos por mes en estos 3 meses donde vamos a tener esta crisis. Ese es el tipo de gente y ese es el tipo de ayudas las cuales nosotros estamos sugiriendo que se hagan, que se identifiquen, que de alguna manera se registren. Sí. Entonces, hemos propuesto ese tipo de cosas, hemos propuesto también apoyos en que el IVA se regrese. Es importantísimo en estos días volver a fórmulas inclusive como la de la compensación universal para asegurarnos que el IVA le regresa a las empresas y que los proveedores de Pemex y de la Comisión Federal también reciban los pagos a tiempo, y de los estados y municipios, para que haya la liquidez suficiente en las empresas. Ya tendremos oportunidad de hablar de otras fórmulas, que también ya las propusimos para reactivar la economía, donde la depreciación acelerada va a jugar un papel importantísimo y que ya nos demostró en el sismo del 85 que fue la mejor herramienta para estimular la economía de nuevo. Carlos, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco mucho esta comunicación vía telefónica. Creo que es muy importante lo que nos estás diciendo. Espero que haya la interlocución con el gobierno para llegar a un acuerdo pronto, porque también eso es importante, tiene que ser ya. Sí, los días que pasan el problema se hace más grave y la gente tiene evidentemente una mayor incertidumbre. Nos interesa México, no estamos pidiendo rescates ni apoyos ni que nos quiten los impuestos, estamos pidiendo que definitivamente haya un interés del Estado en cómo vamos a resolver la problemática de nuestra economía y nos anticipemos apoyando a las empresas más pequeñitas. Pues te agradezco mucho, Carlos. Espero verte pronto en persona. Eso quiere decir que ya se habrá acabado esta crisis sanitaria. Y te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Monterrey, donde estás aislado como debes de estar. Gracias, Carlos. Muy agradable siempre platicar contigo, Leo, te lo aprecio mucho. Saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias a Carlos Salazar Lomelín, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.